Muy buenas tardes, doctora. Bueno, voy a explicar sobre los huesos del cráneo. Esta es una similización de un cráneo en donde el cráneo es el esqueleto de la cabeza que está formado por 22 huesos separados y se divide en dos, que es neurocráneo y viscerocráneo. El cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Entonces el neurocráneo es la caja ósea del encéfalo, que llega a contener nervios craneales, que son 12 pares craneales, y vasos encefálicos, formados por 8 huesos, que también como pueden ser 4 impares, que van controlando desde la línea media. Y esos huesos son el frontal, este es el hueso frontal, representa el hueso frontal, el hueso etmoides. Después también están los esfenoides y el occipital. Y dos series de pares que son bilaterales, el temporal y parietal. Aquí podemos ver en este cráneo, en donde están los 8 huesos, que son el frontal, los dos parietales, divididos por la sutura, y dos temporales. Tenemos dos huesos esfenoides, estos, y un hueso occipital, que está toda la parte de atrás del cráneo. Después se puede decir que el neurocráneo posee una pared superior parecida a una cúpula, y también se dice que la bóveda craneal y una base del cráneo también está, ¿no? Y los huesos de la bóveda craneal, o también llamado la calvaria, están los huesos planos, que serían el frontal, los dos parietales y el occipital, que están formados en el mesenquima. Después, la base del cráneo se encuentran los huesos irregulares planos, que llegarían a ser los esfenoides y los temporales. Esfenoides y temporales. Que están formados por el cartílago. Después, el hueso etmoides llega a ser un hueso irregular que va por la línea media del neurocráneo y llega a formar más en el viscerocráneo. Entonces podemos ver eso, ¿no? Y después, en forma pequeña, también, ya que es una base del cráneo, aquí podemos ver el hueso frontal, los dos parietales, el hueso occipital, parte anterior y posterior, interna y externa, perdón. También, aquí está, me estoy confundiendo. Los huesos occipitales, este es el hueso esfenoides y este es el hueso temporal. Aquí está el esfenoides, perdón. Hueso esfenoides, el hueso temporal y el hueso etmoides. Ya. Después podemos ver que en el cráneo, en la base del cráneo, podemos ver una gran abertura que llega a ser la base del cráneo. Al continuar con esto, el viscerocráneo, llegan a estar los huesos de la cara, que aquí entran los huesos maxilares y la mandíbula. Después también encontramos sobre los huesos que rodean la boca, que dije, los maxilares, la mandíbula, la nariz, la cavidad nasal, y también van unas partes de las órbitas, las cuencas orbitarias, que serían aquí. Y para ver eso también podemos ver una cara anterior del cráneo, que llega a ser el hueso frontal y los cigomáticos. El hueso frontal
Aquí, como vemos, este hueso frontal llegaría a ser, tiene una porción escamosa en la parte de aquí, y después que es plano, es un hueso plano y presenta, en algunos adultos llegan a tener la sutura metópica o la sutura frontal, que eso es visible, es una línea media y llamada también como la glabela. Como podemos ver en esta similización, esta sería la sutura metópica o llamada glabela. También ahí se forma la media de la glabela. Después podemos decir que la sutura frontal, de los huesos frontales del cráneo, en la parte de los niños cuando recién van naciendo, esta parte dicen que no deben tocarlo porque es delicado. Entonces, a medida que van creciendo, esta sutura se va desarrollando para formar la línea, terminando de formar la sutura, como dije, la sutura frontal, porque primero están separadas y luego se van ya juntando para llenar la línea de la sutura frontal. Después podemos ver que tiene un foramen supraorbitario que va por ahí, va a dar paso a un nervio y a los vasos supraorbitarios. También presentan en los huesos cigomáticos, forman una prominencia en las mejillas. Están los huesos de la mejilla, los huesos malares, y podemos decir que también hay un pequeño foramen que se le llama el cigomático facial. Ese llega a atravesar la cara lateral de cada hueso. Los huesos cigomáticos se llegan a articular con los huesos frontal, esfenoides, temporales y maxilares. Con el hueso frontal, los huesos temporales y los huesos los tengo. Y los huesos occipitales. Aquí los tengo, estos tres. Y esfenoides también. Ahora, también en aquí presenta los maxilares, también forman la mandíbula superior, que eso incluye se constituye en el hueso que va a dar soporte para los dientes maxilares. Después podríamos decir que la mandíbula es un hueso de forma de U con un proceso o también apófisis en algunos libros como el Testit, y llega a soportar los dientes mandibulares. Después podemos ver en la cara lateral del cráneo, la cara lateral del cráneo está formado por, tiene sus características, que son las fosas temporales, el poro, estas son las fosas temporales, el poro meatoacústico, después el proceso mastoides y el hueso temporal. Y después tiene unas características en el viscerocráneo que son fosas infratemporal. Bueno, en el viscerocráneo también es lo que cubre a los órganos, como ser el cerebro, todo que contiene dentro del cráneo. Después también podemos ver sobre la cara posterior del cráneo, que está compuesta por el occipital, la porción escamosa del hueso occipital, sería esta parte. Su protuberancia occipital externa suele ser palpable en modo plano
y después presenta una cresta occipital externa que es el llamado foramen magno en este espacio. Es el foramen magno y bueno, ahí se podría decir que tiene una gran parte basal del hueso occipital. Tiene en su línea superior nucal, se llega a ver la protuberancia externa, que es inferior, y bueno, ahí también se encuentra el lambda, que eso llega a indicar la unión de sutura sagital y la sutura con la lamboidea. Luego también podemos ver en la cara superior del cráneo que la cara superior del cráneo tiene eminencias parietales que son visibles, y esas eminencias se llega a formar casi así de forma cuadrada. Después también tenemos la sutura coronal que separa los huesos frontal y parietales. Después podemos ver separar los huesos parietal temporal del occipital. El brecma es el punto donde está formado por la sutura sagital y coronal. Y después vemos el foramen parietal, que llega a ser un orificio pequeño. Bueno, el orificio pequeño en esta parte no sería. El orificio pequeño que formaría va en la parte orificio pequeño, y bueno, aquí. Luego podemos ver sobre la cara externa de la base del cráneo, que llega a ser la porción inferior del neurocráneo. Y bueno, sería esta parte, ¿no? O sea, la parte de abajo, en donde en la parte de abajo, que es el piso de la cavidad craneal. Y bueno, podemos ver sobre que tiene la cara externa de la base del cráneo, el arco alveolar de los maxilares, que va en los procesos alveolares y soportan los dientes maxilares. Después podemos ver en se halla ahí en el esfenoides, que es un hueso el cual es de un hueso de forma irregular, y bueno, consta de un cuerpo y 3 pares de procesos que serían sus alas mayores, alas menores, y bueno, aquí tengo el hueso esfenoides, que también se le dice que es de forma de una mariposa, ¿no? O de un murciélago. Después se tienen sus alas mayores, menores, y sus caras laterales del cuerpo. Estas serán sus caras laterales. Para esto, sus alas mayores tienen caras orbitarias, temporales e infratemporales. Son visibles. Después, lo lateral inferior está en el exterior del cráneo. Después tiene caras cerebrales visibles y en la base del cráneo. Después presenta los procesos pterigoides, que constan de láminas lateral y medial. Y después vemos en la base del cráneo está formado por el hueso occipital, que se llega a articular con el esfenoides. Y
las 4 partes del hueso occipital estaría el foramen del magno. Es el más destacado de la base del cráneo. Y también podemos ver los cóndilos occipitales. Después podemos ver en la cara interna del cráneo. Presenta 3 grandes depresiones situadas a diferentes sobre fosas craneales. Las fosas craneales iban a ser anterior, en la media y bueno, eso también presentaría ahí. Y también hay una fosa craneal posterior. Después tenemos paredes de las cavidades craneales. En sí, pueden variar su grosor y suelen ser también delgadas, tanto en la mujer que en el hombre. Y en el niño son más delgadas, ¿no? Eso podríamos ver y eso hablaríamos todo sobre el cráneo, los huesos del cráneo.